Muy bien. La semana anterior habíamos hablado nosotros de qué? Bueno, pues de estática. De estática habíamos hablado la semana pasada. ¿Ya? Ahora, ¿de qué hablaremos? De dinámica. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, en estática nosotros hablábamos de cuerpos los cuales se encontraban en equilibrio mecánico. O sea, cuerpos cuya fuerza resultante era nula. Fuerza resultante o también llamada fuerza neta, que viene siendo la sumatoria de todas las fuerzas que actuaban sobre dicho cuerpo. Ok, pero ¿qué sucede si la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo no es nula? Porque sabíamos muy bien que si era nula, ésta se encontraba en equilibrio y podía encontrarse en dos situaciones. En reposo, manteniéndolo, o con velocidad constante, o sea, en un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. En ambas situaciones, como te percatas, la velocidad es constante. En la primera, si está en reposo, su velocidad es constante. Es nula, pero es constante. Su valorcito cero y es constante. En el otro tiene un valor numérico, ¿no? Tiene una determinada magnitud, pero también es constante, pues dice velocidad constante. Entonces, cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico, o sea, cuando la fuerza resultante es nula, su velocidad no cambia. La que tenga, la mantiene. Así tenga 5, así tenga 100, así tenga cero, la mantiene. Pero ¿qué sucede cuando sobre el cuerpo la fuerza resultante no es nula? Bueno, en esa situación, obviamente, no se va a encontrar en equilibrio. Pero además, si no se encuentra en equilibrio, obviamente su velocidad va a cambiar. Claro, presentará una aceleración. Porque cuando un cuerpo presenta aceleración, quiere decir que su velocidad está cambiando. De cualquier manera, pero cambia. Y de eso justamente habla la segunda ley de Newton. La primera nos hablaba de la inercia. La tercera de acción y la acción y reacción. Pero esta segunda nos habla de la relación que existe entre la fuerza resultante y la aceleración. Y nos dice así. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta o fuerza resultante que actúa sobre el objeto. Además, la aceleración está en la dirección y sentido de la fuerza neta o fuerza resultante. Y, a su vez, la aceleración es inversamente proporcional a la masa del objeto. Todo lo que te dice aquí se puede condensar en una ecuación de esta manera. Acá te dice lo mismo que acá arribita, pero obviamente, bueno, ¿no? Usando menor tinta, por así decirlo. Y es que en las ecuaciones se pueden condensar las cosas. Sí, las palabras se pueden condensar. ¿Por qué? Acá te dice lo mismo que aquí. Acá te dice que la aceleración y la fuerza resultante son proporcionales. Y también te dicen que la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. A su vez, te dicen que la aceleración y la fuerza resultante eh, tienen la misma dirección y sentido. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí son magnitudes vectoriales. Mira, acá vemos una expresión vectorial y aquí también. O sea, si vemos eso en una igualdad, quiere decir que estos vectores puede que obviamente no tengan la misma magnitud, pero sí van a tener la misma dirección y sentido. ¿Sí? Si la aceleración apunta hacia arriba, la fuerza resultante también lo hará. Si la aceleración apunta a la derecha, pues la fuerza resultante también. Siempre van a ir de la manito. Si la aceleración no existe, pues significa que no hay fuerza resultante. Si existe lo uno, existe lo otro. Si no existe lo otro, no existe lo uno. Y así. Siempre van juntos, siempre van de la manito. No se van a soltar para nada. Bien. Entonces, esta segunda ley de Newton, pues la cumplen todos los cuerpos. Todos los cuerpos que presenten sobre ellos una fuerza resultante. ¿Ok? O que estén acelerando. Porque si un cuerpo presenta aceleración, significa que existe sobre él una fuerza resultante. Y viceversa también se cumple. O sea,
Si sobre un cuerpo hay fuerza resultante, entonces dicho cuerpo tiene aceleración. Nunca se sueltan. Bien, esta fuerza, esta segunda ley de Newton, nosotros la podríamos usar, por ejemplo, para demostrar algo. Acá tenemos esta torre hecha de pizzas, ¿no? Bueno, la torre de Pisa. En esta, imagínate que soltamos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que presenta cierta masa. Obviamente, este cuerpo con una determinada masa se va a encontrar atraído por la Tierra, con la fuerza de gravedad, lo que también llamamos peso, ¿no? Lo que ya hemos visto la semana pasada. Llamémosle a esa fuerza de gravedad F. Entonces, ¿qué ocurre si hay otro cuerpo por aquí con otra masa? Digamos con el doble de masa. También se encontrará atraído por la Tierra, por supuesto. Y como la semana pasada habíamos comentado, esa fuerza con la que la Tierra la atrae depende de la masa, es proporcional a la masa. A mayor masa, mayor fuerza. Por lo tanto, si hemos asumido que este cuerpo de masa m es atraído por la Tierra con una fuerza F, este cuerpo del doble de masa, ¿con qué fuerza la Tierra lo va a atraer? Si a este le llamamos F, la de aquí será. Claro, Francis, muy bien, André, claro que sí. John, Jaime, Jorge, mi estimado Paolo, 2F. Por supuesto, porque es proporcional a su masa. Excelente, Joseph. Entonces, si este es el caso, como comenta Juliana, ¿qué podemos hacer? Bueno, la pregunta del millón sería, antes de nada, ¿actúa alguna otra fuerza más sobre el cuerpo que vemos aquí? Bueno, si simplemente lo dejamos al cuerpo caer y no consideramos la resistencia del aire, pues no actúa ninguna otra fuerza. Es la única. Su peso, nada más que su peso. Entonces, si solamente su peso es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo, decimos que su peso, esta fuercita, viene siendo la fuerza resultante. Y para el bloque de 2, perdón, para la piedra de 2M, esta viene siendo su fuerza resultante. ¿Sí? Esta viene siendo la fuerza resultante para aquí y la 2F para aquí. Porque serían las únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo si no hay otra. Estoy aclarando. Si no hubiera otra fuerza adicional, o sea, si lo dejamos caer libremente, estas dos son las únicas. Entonces, si sobre el cuerpo de masa m esta fuerza es la fuerza resultante, podríamos aplicar esta ecuación. O sea, podríamos dividir la fuerza resultante entre la masa para obtener la aceleración. Y claro que lo podemos hacer. Lo vamos a hacer, pero a modo escalar, o sea, únicamente con sus magnitudes. La fuerza resultante, en este caso, viene siendo F, y la masa m. La división me da la aceleración que este cuerpo experimenta. Si esa división lo llamamos g, entonces decimos que la aceleración que este cuerpo experimenta es g. ¿Ok? A esa relación entre F y M le hemos llamado g. Ahora bien, para el otro cuerpo podríamos aplicar la misma ecuación. El valor de la fuerza resultante es 2F. Y el valor de su masa es 2M. Al dividirlas, tendremos la aceleración que esta piedra experimenta. Y como ya te das cuenta, si tú divides 2F entre 2M, los dos se simplifican y solo te queda F entre M. Oye, pero F entre M, ¿acaso no lo hemos llamado G? Claro. Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton en la segunda piedra, nos damos cuenta que los dos se simplifican y de que la aceleración que experimenta es F sobre M, lo cual es lo mismo que en el primer caso. Conclusión. Estamos comprobando así que no importa cuál sea la masa, los cuerpos caen con el mismo valor de la aceleración. A F sobre M le hemos llamado G, y aquí también nos sale F sobre M, lo mismo. Entonces,
Eso de que tú creías de que un cuerpo, como era más pesado, tenía que caer más rápido, pues obviamente tú habías visto, habías experimentado posiblemente también y te habías dado cuenta que no era así. ¿Pero por qué? Bueno, acá tienes el porqué. Si bien es cierto, es verdad, al cuerpo con mayor masa lo jalan con mayor fuerza, eso es cierto. Y como lo jalan con mayor fuerza, su fuerza resultante es más grande. Entonces debería de tener mayor aceleración. Pero hay un detalle. Es verdad, lo jalamos con una fuerza mayor, pero su masa también es mayor. Entonces, repito, es cierto, lo jalamos con una mayor fuerza, pero debido a que tiene mayor masa, es más difícil moverlo. Por lo tanto, no se mueve más rápido. ¿Por qué? Porque al ser la masa mayor, es más difícil, repito, moverlo. En cambio, es verdad, acá lo jala con una menor fuerza, sí, pero también su masa es más chiquita, pues así que es más fácil moverlo. Conclusión, ambos terminan cayendo con igual aceleración, o sea, terminan cayendo al mismo tiempo si lo soltamos. ¿Ok? Claro que sí, mi estimado Jorge. Ambos caen al mismo tiempo. Y de repente, estoy seguro que esto tú ya lo habías oído, tal vez en el tema de cinemática, si alguna vez lo llevaste en el cole, por aquí, por allá, por donde sea, y te habían comentado en el tema de movimiento vertical, que cuando soltamos dos cuerpos de distinta masa, estos caen al mismo tiempo. Y la gran duda era por qué, ¿no? Si uno lo estaban jalando más fuerte, si uno tenía más peso. Bueno, acá tienes la explicación. Porque la aceleración no solo depende de la fuerza con la fuerza resultante, sino también de la masa. Por eso. Profe, entonces ¿es verdad eso que dos cuerpos de distinta masa caen al mismo tiempo? Sí, es verdad. Profe, pero cuando yo suelto una pluma, no cae al mismo tiempo que una piedra. Bueno, es que en el caso de la pluma, la fuerza de resistencia del aire es notable. O sea, se nota que la fuerza de resistencia del aire actúa. ¿Qué, profe? ¿Y acaso sobre la piedra no actúa? Sí, también actúa, solamente que en el caso de la piedra, esa fuerza de resistencia del aire es despreciable debido a que su peso es mucho mayor. En cambio, en el caso de la pluma, el peso de la pluma es muy poquito, ¿ya? Y ahí la fuerza de resistencia del aire toma relevancia, ¿ok? Entonces, podemos nosotros acá analizar a cualquier otro cuerpo, pero si sobre este cuerpo actúa otra fuerza aparte del peso, obviamente la relación ya no es la misma. Si actúa otra fuerza, la fuerza resultante ya cambiará. Y si cambia la fuerza resultante, cambiará la aceleración. Es por ese motivo que tu pluma, pues cae con una aceleración diferente, porque sobre esa pluma hay que considerar la fuerza de resistencia del aire. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Profe, dime, ¿y si sobre la pluma, pues no actuase esa fuerza de resistencia del aire? Bueno, si sobre la pluma no actuara la fuerza de resistencia del aire, tendrías lo mismo que aquí, y caería igual entonces. Y eso también ya se ha demostrado. Sí, en un tubo de vacío, obviamente, si se llama tubo de vacío, han extraído el aire que se encuentra en el interior y han colocado pues una plumita y una moneda. Los han dejado caer al mismo tiempo y estos han caído igual, porque en este tubo de vacío no hay presencia de aire, o al menos es lo mínimo, y por lo tanto podemos ver claramente ahí que la pluma únicamente es afectada por su peso, y por lo tanto cae igual. ¿Ok? Esto tú mismo lo puedes demostrar con dos piedras de distinto tamaño. Intentan, siempre caen igual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿la segunda ley de Newton se puede aplicar a los objetos que caen? Sí. Y no solamente a los objetos que caen. Se le puede aplicar a cualquier cuerpo, a un objeto que cae, bueno, pues a un auto, a un ratón, a un elefante, a un planeta, a un grano de arena. A todo cuerpo sobre el cual existe una fuerza resultante se le puede aplicar la segunda ley de Newton. A todo. Es verdad que esta es la segunda ley de Newton, pero también es cierto que posiblemente los estudiantes
conozcan a esta ley más que nada con esta expresión. Profe, yo lo recuerdo más como que el valor de la fuerza resultante es la masa por la magnitud de la aceleración. Así lo recuerdo. Sí, es verdad, esta suele ser la ecuación que más recuerdan, no sé por qué. Pero esta se deduce de esta de aquí, de la primera. Esta es la verdadera segunda ley, la que me habla de la aceleración, ¿ya? Y la que involucra magnitud vectorial. Pero, sin embargo, esto también se puede decir que es válido. ¿Por qué? Porque lo único que se ha hecho aquí es trabajar con sus módulos y la masa mandarlo a multiplicar. Y eso también se puede hacer, ¿ya? Y nosotros usaremos ¿cuál, profe? Cualquiera, la que sea necesaria. Si trabajamos con vectores, usaremos la de aquí. Pero si ya tenemos los valorcitos que intervienen, tenemos el valorcito de la masa, tenemos el valorcito de la aceleración, y me piden la magnitud de la fuerza resultante, pues ya de frente podemos usar esta, ¿no? La ecuación a modo escalar. No habría ningún inconveniente. ¿Sí? Ok. En eso consiste la segunda ley. Ahora, yo te pregunto hacia dónde rueda el carrete y permíteme plantearte la situación. Tienes aquí un carrete de hilo. ¿Qué es un carrete de hilo? Bueno, esa cosita chiquita en donde se envuelve el hilo. Eso es un carrete de hilo. ¿Ya? Y obviamente hay hilo envuelto. Está en una superficie horizontal, ¿no? Y envolviendo ese hilo, y mira, envolviendo el hilo por detrás y por debajo de ese tubito, sale un pedazo de hilo. Repito, hay hilo envuelto, y por detrás y por debajo de este tubito, por debajo, como te das cuenta en la imagen, sale un pedazo de hilo hacia la derecha. Y primero tu carrete estaba quieto. Ahora nosotros vamos a jalar ese pedazo de hilo hacia la derecha. Y tu carreta se empezará a mover. Pero la pregunta es ¿hacia dónde? ¿Empezará a rodar hacia la derecha o hacia la izquierda? Si rodas a la izquierda se desenrolla, si rodas a la derecha se enrollaría, ¿no? Y por ahí prácticamente creo que se han puesto de acuerdo, una respuesta unánime, por ahí partiendo de Jorge, John, Axel, Francis, André, Juan, Darcy, Manolo, no, perdón, y Manol, Joseph, Jaime, y todos, y seguramente por ahí tú también lo estás pensando, sí. Nos plantean que este carrete va a moverse a la izquierda, o sea, se va a desenrollar al jalarlo de esta manera, en la situación planteada. ¿No? Mi estimada Juliana también dice, ¿sabes qué? Yo también creo a la izquierda. Y dime, ¿de verdad tú también lo crees? O sea, todo el mundo se ha puesto de acuerdo y ha dicho que este carrete se mueve hacia la izquierda, pues parece que sí, ¿no? Todo el mundo se ha puesto de acuerdo. Y te cuento, vamos sin preámbulo a la respuesta. Y es más, tú mismo, tú misma me vas a dar la respuesta y tal vez has acertado. Analicemos qué ocurre. El carrete para empezar está quieto. Ok. Y nosotros ahora lo jalamos con un pedazo de hilo que sale de él hacia la derecha. Eso está claro, ¿verdad? Lo estamos jalando hacia la derecha. Eso está clarísimo. Entonces, yo les pregunto, jóvenes, la fuerza resultante sobre el carrete, ¿hacia dónde apunta? Si lo jalamos hacia la derecha, ¿hacia dónde apunta la fuerza resultante? Díganme, por favor. Lo estamos jalando hacia la derecha. Entonces, la fuerza resultante apuntará a la derecha. Sí, perfecto, ¿no? Francis, André, todos. Walter, excelente. Wallison. Muy bien, Joseph, ¿no? Todos hacia la derecha y estamos conformes con eso. No hay ningún problema, mi estimada Juliana. Ok, Rodrigo, hacia la derecha. Ahora, por la segunda ley de Newton que acabas de ver, si la fuerza resultante apunta a la derecha, ¿hacia dónde apunta la aceleración? Cuéntame, Lisette. ¿Hacia dónde apunta la aceleración si la fuerza resultante apunta a la derecha por la segunda ley de Newton que acabamos de ver? Claro, Jorge, Rodrigo, Darcy, muy bien, André. Jaime, Paloma, hacia la derecha también, como Juan, Walter, igual que Piero, comentan. Hacia la derecha. Entonces, si tu cuerpo estaba quieto y ahora acelera hacia la derecha,
¿Hacia dónde se mueve? Cuéntame. Si estaba quieto y acelera a la derecha, ¿hacia dónde se va a mover? Dime. Así es. Tú mismo lo acabas de decir. Claro. Tú mismo lo acabas de decir, Alison Paloma, Jorge. Claro que sí, Elena. ¿Se mueve a la derecha? Claro que sí. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante apunta a la derecha. Este cuerpo acelera de la derecha. Si estaba quieto, entonces se mueve a la derecha. Tú mismo lo acabas de decir. Y de repente acá digas, profe, pero no me cuadra, ¿no? Yo esto, algo de esto yo he visto en mi experiencia cotidiana. Para ser más específicos, es muy probable que lo hayas visto con el papel higiénico, ¿no? Seguramente tú has jalado el papel higiénico por debajito y te habrás dado cuenta que se termina desenrollando. Y eso es verdad, pero es que ocurre algo. En esa situación, por el tubo de papel higiénico, por ahí pasa, bueno, pues no, otro tubito, un fierrito, algo que lo sujeta y no lo deja pues moverse. Y lo único que le queda es desenrollarse. O sea, en esa situación actúa, además de esta fuerza, otra fuerza. ¿Ya? En cambio, si a tu papel higiénico le pusieras rueditas, como esto, por ejemplo, y lo dejas en tu mesita y lo jalas como te estoy comentando, pues sí, se mueve a la derecha. O sea, se enrolla. Aunque no lo creas, no se desenrolla, se termina enrollando. Y si no me crees, por favor, inténtalo tú. Estoy seguro que entre los más de 70 que estamos aquí, ¿sí? 76, por ahí, alguien tiene un carrete de hilo de estas características. De repente digas, profe, mi carrete de hilo no tiene rueditas, ¿no? Sí, la mayoría creo que no lo tiene. Pero hay algunos que sí. Profe, yo no tengo esto, pero tengo un yoyo. Puede ser con el yoyo, también es válido con el yoyo, por supuesto. La idea es la misma, ¿ya? Para que puedas ver. Hazlo, inténtalo, vamos, corre. Y te vas a percatar que evidentemente cumple. Perfecto, mi estimado Jorge, me da mucho gusto. Testimonio de uno de tus compañeros. Y, profe, ¿usted lo ha intentado? Claro, muchas veces. Es muy entretenido cuando preguntas a las personas hacia dónde se mueve y termina moviéndose en contra y a pesar de que lo ven no lo creen. Eso es lo más gracioso. Muchas veces. Mi estimado André, muy bien, me da mucho gusto. Entonces, como te das cuenta, la segunda ley de Newton se cumple. Y claro que se debe de cumplir. Es ley por algo. ¿Ya? Eso de que la fuerza resultante y la aceleración siempre apuntan en la misma dirección y sentido, a veces es pasado por alto. Y sin embargo, ese dato, ¿ya? Que sí se te dice, pero muchas veces, repito, se nos va, es muy usado especialmente en los problemas complicados. En esos problemas, esos que te gustan a ti, ¿no? Porque usualmente siempre a los chicos uni les suele gustar esos problemas que te rayan, ¿no? Esos que no entiendes, esos te encantan. Clásico de los chicos uni. En general, me refiero a chicos y chicas los que van para lo uni. Es normal, es normal. ¿Ya? En esos problemas complicaditos, muchas veces se emplea eso. Y te sale el problema. Es algo que a veces lo pasamos por alto. Pero bueno, no va a ser eso en tu caso. ¿Sí? Muy bien. Antes de proseguir y resolver ahora los problemas, porque la teoría es esto nada más, permítame hablarte un poquito acerca de los sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema viene siendo un conjunto de cuerpos que asumimos es uno solo. Veamos en este simpático ejemplo lo siguiente. Vemos una naranja sobre un carrito y está jalada por una manzana. Si nosotros tomamos como sistema la naranja y el carrito, es que estamos asumiendo que estos dos es un solo cuerpo. Nosotros podríamos analizar por separado la naranja y por separado el carrito, hacer el DCL sobre la naranja, el DCL sobre el carrito, etc. Pero si nosotros asumimos que la naranja y el carrito es uno solo, entonces imagínate que estos dos es un solo cuerpo, un solo bloque. Están hechos de un solo material, de corrido, todos. En esa situación, las fuerzas que dibujamos sobre nuestro sistema únicamente sería el peso de todo este sistema, de todos ellos dos, que ahora es un solo cuerpo,
la normal y la fuerza de tensión. Obviamente el peso y la normal se van a cancelar, ya que el cuerpo solamente se mueve en la horizontal. Evidentemente el cuerpo no se mueve en el eje vertical y el peso y la normal entonces se deben de cancelar. Bien, entonces la tensión, esta tensión que actúa sobre el carrito, mejor dicho, ahora sobre todo mi sistema, sería la fuerza resultante. Esa tensión sería la responsable ¿de qué? De dar aceleración a nuestro sistema. Porque como esta sería la fuerza resultante, tú sabes muy bien que una fuerza resultante va de la mano con una aceleración. Entonces, si esta es nuestra fuerza resultante, nuestro sistema, naranja carrito, acelera. Ok, pero también sabemos que eso es cierto. Ok, pero también sabemos por la tercera ley de Newton que si tú jalas, también te jalan. Si tú empujas, también te empujan, ¿no? Entonces, al igual como la manzana jala el carrito jala la manzana. Ahí está, ¿no? Por acción y reacción. Bien, esta fuercita que ves por aquí, esa en nuestro análisis no ha participado. Esta de aquí no ha participado. Claro que no, porque no actúa sobre mi sistema. ¿Para qué va a participar si actúa sobre otros cuerpos externos? No, no nos importa. Bien, eso es verdad. Entonces, esta fuerza de tensión sobre el sistema proporcionada gracias a la manzana es la que va a generar la fuerza resultante y por lo tanto va a generar una aceleración. Conclusión, repito, nuestro sistema acelera. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros hubiéramos analizado esta situación un poco distinto? Un poco distinto. Si nosotros hubiéramos tomado como sistema a la naranja, carrito y manzana, entonces los hubiéramos tenido que encerrar a todos ellos. ¿Ok? Permítanme, jóvenes, un momentito, por favor. Un minutito. Sí, discúlpenme. Muy bien, jóvenes, continuamos. Entonces, como te estaba comentando, en el caso anterior habíamos concluido de que nuestro sistema aceleraba. Pero, ¿qué sucede si ahora tomamos como sistema a estos tres personajes, obviamente incluido la cuerda? Obviamente incluido la cuerda, ¿ya? Si los tomamos de esa forma, entonces el análisis va a ser distinto. Claro, si los tomamos como si fuera un sistema, entonces la naranja, el carrito y la manzana que se lo está llevando, junto con la cuerda, van a ser un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Claro, obviamente que si la cuerda está presente, la cuerda está tensa, como en el problema anterior, sin duda, habrá una fuerza de tensión sobre el carrito y habrá una fuerza de tensión sobre la manzana, eso es verdad. Pero hay un pequeño detalle, que como esta vez mi sistema es todo, entonces se puede decir que esta fuerza de tensión está actuando, es verdad, sobre el carrito, pero también sobre todo mi sistema, o sea, sobre todo mi nuevo cuerpo. Y esta fuerza de tensión está actuando sobre la manzana, sí, pero como la manzana pertenece al sistema, entonces se puede decir que esta fuerza de tensión está actuando sobre todo mi sistema, o sea, sobre todo mi nuevo cuerpo. Conclusión, esta tensión actúa sobre todo mi sistema. Esta otra tensión también. Profe, o sea, si esta tensión está actuando sobre todo tu nuevo cuerpo y esta tensión está actuando sobre también sobre todo tu nuevo cuerpo, entonces, ya que están en contra, ¿no se cancelan?
Sí, se cancelan. Se van a cancelar. Antes no se cancelaban porque, bueno, mi sistema era este y solamente me importaban las fuerzas que actuaban sobre este sistema. Pero ahora que mi sistema es todo, las tensiones se van a cancelar. Porque es verdad, él actúa sobre la manzana, pero la manzana pertenece pues a todo el sistema, pertenece a todo el cuerpo grande, al nuevo cuerpo grande. Y esta tensión actúa sobre el carrito, sí, pero ya que actúa sobre el carrito, también pues actúa entonces sobre todo mi sistema, sobre todo el cuerpo total grande. Entonces, ambas se cancelan. Conclusión, estas fuerzas, ya que se cancelan, no van a acelerar el sistema. Claro, pues para que acelere el sistema necesitamos una fuerza resultante. Estas se cancelan, esas no van a acelerar el sistema. Entonces, ¿quién va a acelerar el sistema? Porque se supone que hace un rato estaba siendo acelerado, ¿no? No va a ser que ahora si lo analizamos de otra manera, vamos a llegar a otra conclusión, ¿no? Se supone que la situación es la misma, solamente que el análisis es distinto, pero deberíamos llegar a la misma conclusión. ¿Qué ocurre? ¿Quién acelerará el sistema? ¿Dónde estará la fuerza resultante? Claro, mi estimado Jorge, en el primer sistema, la tensión actúa como fuerza resultante. En cambio, aquí no. Aquí, si nuestro sistema lo consideramos todo, la tensión no es la fuerza resultante. En el primer sistema, mi estimado Jorge, muy bien dicho, la tensión actúa distinto. Repito, actúa como fuerza resultante. Acá no. En el segundo no. Profe, pero entonces alguien debe, pues, ¿no? De acelerar el sistema. Debe de haber ahí una fuerza resultante. Sí, pero esa fuerza resultante, claro está que no es la tensión. Esa fuerza resultante sería la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento entre la manzana y el piso. Esa fuerza resultante, que es una fuerza externa al sistema y que actúa sobre el sistema, es la que termina acelerando todo nuestro sistema. Entonces, conclusión, el análisis puede ser diferente, no hay problema, pero si la situación es la misma, debes de llegar a la misma conclusión. Y esto es una gran verdad que se da en física, porque muchas veces cuando nos plantean una situación, unos lo analizan de una forma, otros lo analizan de otra manera, pero no importa cuál sea tu análisis. Si está bien hecho, tus conclusiones deben ser las mismas, como acá. Conclusión, el sistema termina acelerándose como antes y está bien. De esto, mis estimados, vamos a tratar también el día de hoy. O sea, en algunas situaciones nos toparemos con que con que nos encontremos con más de un cuerpo, los cuales, como te das cuenta, interactúan. Entonces, ya dependerá de nosotros si analizamos a uno solo, analizamos a un par o analizamos a todo como si fuese uno solo. O sea, si tomamos sistemas, en otras palabras. Y, profe, ¿a veces nos conviene hacerlo uno y lo otro? Sí. A veces te va a convenir bien analizarlo solito o bien analizarlo en grupo. Ya vamos a verlo. Pero está claro, conclusión entonces, que en un sistema las fuerzas internas no se consideran nunca. Para nuestro sistema, la tensión vendría siendo fuerzas internas. Bien, esas no se van a considerar, porque ya viste, se terminan cancelando. ¿Para qué considerarlas? ¿Ya? ¿Siempre se cumple eso? Sí. Las fuerzas internas en un sistema no se consideran. ¿Ok? Que quede claro eso. Muy bien. Ahora sí, vayamos a resolver los problemitas de tu día. Permíteme un momentito, por favor. Y también te invito a que revises la guía. A ver, la guía. Está por aquí, está por allá.
Ya, aquí está. Vamos aquí, el problemita 1. Dice así. Un bloque de 4 kilogramos se encuentra en equilibrio. ¿Ok? Sobre un plano horizontal liso. Si se le aplica una fuerza F de 24 I newton, determina la aceleración adquirida por el bloque. Entonces, para esto me voy a apoyar de una imagen que tengo por aquí. Acá tenemos nuestro bloquecito en una superficie horizontal lisa. Y te dicen que esto está en equilibrio, ¿no? Si un cuerpo se encuentra apoyado, pues, ¿no?, sobre una superficie horizontal, obviamente un cuerpo con masa, entonces ya sabemos nosotros qué fuerzas actúan sobre él. Claro, las fuerzas que actúan sobre este bloquecito, sobre este cuerpo, si está quieto tal cual, serán dos, ¿no? La fuerza de gravedad y la fuerza normal. Aunque también creo que tengo flechitas. Ya, a ver. Ahí está. Perfecto. La fuerza de gravedad y la fuerza normal. Ahí tendremos a estas dos fuerzas que están ahí actuando sobre nuestro cuerpo. Ahora bien, podemos nosotros calcular el valor de estas fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale el peso? ¿Alguien me lo puede decir? ¿El peso será de 4? Paloma 40 nos comenta. Ojo, que no se confunda peso con masa. La masa es de 4 kilogramos y el peso, como dijo Paloma, Juan y Darcy con la unidad respectiva, al igual que Joseph Apolo, es de 40 newton. Claro, recordemos, ¿no? Como comenta mi estimado Andrés, que el peso, ya hemos visto la semana anterior, la fuerza con la que la Tierra lo jala, o sea, fuerza de gravedad, se calcula multiplicando la masa, que vale 4, con el valor de G, que es de 10. Al multiplicar estos dos, obtienes la fuerza de gravedad, 40 newton. ¿Por qué estaría en newton? Porque la fuerza, como todas las fuerzas, se expresan en newton en el sistema internacional. Así como las masas se expresan en kilogramos en el sistema internacional, las distancias, longitudes en metros, las fuerzas se expresan en newton. ¿Ya? Entonces, planteamos eso. Profe, pero ¿vamos a usar ese valorcito? Mira, te cuento, aquí no lo vamos a usar. O sea que fácilmente yo le puedo haber puesto P de peso y ya, N de normal y ya. Pero como quien recordando, porque en las próximas sí las vamos a usar, ya estamos colocando el valorcito del peso. ¿Podemos colocar también el valor de la fuerza normal? Sí. En realidad, si el cuerpo está en equilibrio, esta fuerza normal debe de tener la misma magnitud que el peso, pues, ¿no? Para que se puedan equilibrar, para que se puedan cancelar. Ok. Entonces, profe, esa normal también vale 40 newton, ¿no? Sí, para este ejemplo, eso es verdad. Pero repito, no es necesario colocarlo. ¿Por qué? Porque como ya te dije hace un rato, estas dos se cancelan. La normal y el peso se cancelan. Bien, ¿son las únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Bueno, el problema te dice que posteriormente actúa una fuerza F. Entonces este peso y la fuercita normal se cancelan. El problema te dice que además de estas fuerzas actúa una fuerza F. Ok, actúa entonces una fuercita F. Esta fuercita F va a ser, ¿qué cosa? Esta fuerza, 24 newton. Ahora aquí hay una pequeña acotación que te tengo que realizar. Esta fuerza, profe, ¿cómo sabe que apunta a la derecha? ¿Por qué lo pone hacia ahí horizontalmente? ¿Por qué no lo pone, pues no sé, apuntando hacia arriba o hacia abajo o en diagonal? Justamente ahí está. Esto que tú ves por aquí es una forma de expresar un vector propiamente dicho. O sea,
es la forma correcta de expresar una magnitud vectorial. Nosotros la podemos expresar con gráficas, con estas flechitas, sí, pero también se puede expresar de modo escrito, de modo analítico. ¿Y cómo es eso o en qué consiste? Bueno, te cuento. Para decir que un vector se encuentra en el eje X, el cual se acostumbra es el eje horizontal, se le pone esta I con un sombrerito, como si fuera un sombrerito en punta, ya, eso. Y eso lo vamos a colocar por aquí, ¿ya? Para que lo recuerdes. Para empezar, a ver, por aquí. Normalmente nosotros, mis estimados, consideramos dos ejes, el eje X y el eje Y, porque usualmente trabajamos en un plano. Entonces, nosotros consideramos el eje horizontal y el eje vertical. El eje horizontal usualmente, ¿ya? Está pues conformado por el eje X, el eje de las abscisas. Mientras que por otro lado el eje Y, el eje vertical, es ese, ¿no? Repito, nosotros asumimos, por convención, el eje horizontal es el eje de las X. Profe, eso yo también lo he asumido toda la vida. Bueno, qué bueno, lo vas a seguir asumiendo así entonces. El eje vertical es el eje de las Y. Eso es lo que nosotros asumimos. Entonces, pero profe, si esto es verdad, ¿por qué motivo esta flechita apunta a la derecha? Bien, lo que te quiere decir esto es que el eje positivo de las X apunta a la derecha. Y esto te quiere decir que el eje positivo de las Y apunta hacia arriba. Ah, profe, eso yo también lo he considerado, ¿no? Y a la izquierda el eje negativo de las X y hacia abajo el Y negativo, ¿verdad? Sí. Si lo has considerado así toda la vida hasta ahorita, pues muy bien. Sí, profe, eso yo lo he visto en el plano cartesiano todavía, ¿no? Ya no sé desde cuándo. Ya, eso muy bien. Entonces, si nosotros queremos decir que un vector se encuentra en el eje horizontal, o sea, me refiero a que se encuentre echadito en el eje de las X, podría este vector estar en el mismo eje de las X, o un poquito más arribita, o un poquito más abajito, no importa. La idea es que se encuentre horizontal. Si tú quieres expresar un vector que se encuentra horizontal, es necesario que tú le coloques al costadito de su magnitud esto que te vamos a colocar por aquí. Esa I. Esta I con un sombrerito arriba, como te das cuenta, me representan a los vectores que se encuentran en el eje de las X, o sea, en el eje horizontal. Porque, como ya te dije, se acostumbra, se asume que el horizontal es el eje de las X. ¿Sí? Bien, ahí lo tienes. Ahora, por otro lado, si tu vectorcito se encuentra horizontal, pero apuntando a la izquierda, si tu vectorcito se encuentra horizontal, pero apuntando a la izquierda, apuntando hacia el eje negativo de las X, se le coloca la misma I, pero acompañado adelante de un signo negativo. Eso. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si este vector midiera 5, le colocaríamos 5 y al costadito la letra I. Si este vector midiera 7, le colocaríamos menos 7 y al costadito la letra I. ¿Sí? Entonces, este negativo nos indica que, bueno, pues el vector apunta hacia el eje X negativo y el positivo. Profe, acá yo no veo ningún signo. Ya lo sé, pero tú sabes que si no hay ningún signo, ¿qué quiere decir? Ya sabes, ¿no? Si no hay ningún signo, quiere decir de que es positivo, pues, perdón, claro, de que es positivo, ¿ya? Y que apunten, por lo tanto, en contra. ¿Sí? Claro. Si no hay ningún signo es positivo y por lo tanto apunta hacia el eje de las X positivas. Profe, y estos numeritos, el 7, el 5, son solamente sus medidas. El vector podría medir 1, 2, 1000, 100, qué sé yo. ¿Ok?
pero esos son sus medidas. Lo más relevante, repito, es el signo y está ahí con sombrerito. Ahora, por otro lado, ¿qué ocurre si fuera vertical? Como comentaban por ahí, Jaime, al igual que André, si fuera vertical el vectorcito, en lugar de I, se le coloca lo que ustedes acaban de comentar, la J. Eso hace referencia a que el vector se encuentra en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas. ¿Ya? Entonces, tenemos un vectorcito que es vertical. Entonces, nosotros para referirnos a este vectorcito vertical, lo que hacemos uso, repito, es también parecido a esto, pero ya no colocamos una I, sino una J. Una J. J minúscula. Y si nuestro, profe, la medida puede ser cualquiera, de repente tu vector mide 1. Si mide 1 ya no le colocas nada, pues no, se sobreentiende que si no hay nada, adelante está el 1. ¿No? Se sobreentiende. Pero puede que mida, no sé, 10, 20, 1000, 0,5. La medida es lo de menos. Lo que más nos importa es el acompañante, que nos indica en qué dirección se encuentra tu vector y también hacia dónde apunta. Esto podría medir 10. Podría medir 10. ¿Y qué ocurre si nuestro vectorcito apunta hacia abajo? Bueno, si nuestro vectorcito apunta hacia el eje negativo de las Y, entonces, como en el otro caso, se le coloca adelante el signo menos. Se le coloca adelante el signo menos. Ahí está el signo menos. Y bueno, pues no, repito, la medida ya depende de cuánto mide, el valorcito ya depende de cuánto mide el vector. Este vector podría medir, no sé, qué sé yo, tal vez 0,7, ¿por qué no? Podría medir así. Claro, obviamente, si respetamos las medidas, esta flechita sería más grande. Esta casi sería muy pequeñita, casi no se vería, ¿verdad? Y esta sería más o menos por ahí. ¿Ok? Entonces, lo más relevante, insisto, son las jotas y los negativos. Esas son las expresiones con las que nosotros describimos a un vector de modo analítico, de modo escrito. Ok, entonces acá, ¿qué nos dice? Este es un vectorcito que mide 24 y que está en el eje X. Como es posi, significa que apunta a la derecha. Por ese motivo lo hemos dibujado así. ¿Esto cuánto mide? Eso mide 24. Profe, ¿y esta n al final? Esa n al final es la unidad. Como estamos hablando de fuerza, se expresa en Newton. Si, por ejemplo, este fuera, no sé, digamos el vector velocidad, porque la velocidad también es un vector, una magnitud vectorial, se expresaría ya no en Newton al final, sino en metros por segundo. Si lo que tuviéramos aquí fuera aceleración, la unidad al final sería metros por segundo al cuadrado. Entonces esta n, repito, es simplemente la unidad. Y al final siempre se coloca la unidad. Para saber a qué cosa te estás refiriendo, pues no basta decir 5i o 10j. Acá te lo estoy comentando simplemente para hacerte referencia a esto. Pero cuando hablemos de magnitudes vectoriales, 5i ¿qué? 5i metros, 5i newton, 5i metros por segundo. 5i ¿qué cosa? ¿No? Es necesario la unidad al final. Pero al final, ya al final, o sea, en tu respuestita. Porque en el proceso nosotros sabes muy bien que mientras desarrollamos las ecuaciones, no colocamos las unidades para no colocar tanta cosa. Pues. Y al final sí le colocamos la unidad respectiva, para ubicarnos, pues, ¿no? Ok. Ya. ¿Hasta ahí, jóvenes, está claro? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Sí? ¿Todo ok? Si tuvieras alguna preguntita, por favor, házmelo saber. Ya, listo. Entonces, hasta aquí ya estamos todos claritos. Ahora nos vamos a plantear lo que sigue. Profe, dime. Gracias por confirmar a todos, mis estimados. Gracias, Job, Liliana, André, Gabriela. Muchas gracias a todos. Entonces, profe, ¿y qué con esto? Bueno, que como ya te habías percatado, el peso y la normal se cancelaron y esta fuerza F vendría siendo nuestra fuerza resultante. Y aquí está su expresión vectorial.
Y te preguntan por la aceleración. Y como te das cuenta, la aceleración también está en expresión vectorial. O sea, te preguntan obviamente por la aceleración propiamente dicha. Me refiero a la expresión vectorial. Porque cuando alguien dice a secas aceleración, se refiere a una magnitud vectorial. Porque si te dijeran módulo de la aceleración o magnitud de la aceleración, ahí sí únicamente te darían un numerito y su unidad. Pero acá, como te das cuenta, te dan un vector unitario. A estas I, a estas J se le dicen vector unitario. Y también te dan un signo. O sea, repito, te dan una expresión vectorial. Entonces, para nosotros es más conveniente trabajar con esta ecuación que justamente, como te percatas, te da expresiones vectoriales. Vamos a trabajar con esa ecuación, con la que trabaja con expresiones vectoriales porque justamente nos dan expresiones vectoriales a nosotros. ¿Y cómo trabajamos? Es sencillo, te vas a dar cuenta que no es cosa de otro mundo trabajar con una ecuación vectorial. Mira, ¿qué nos piden? La aceleración. ¿Quién es nuestra fuerza resultante? Nuestra fuerza resultante es, F. Ojo, estamos trabajando en expresión vectorial. Claro, nuestra fuerza resultante efectivamente, mi estimado Jaime, es la fuerza que mide 24 newton. Esta fuercita, por si acaso, mide 24 newton. Acá, como te das cuenta, solamente le estamos colocando el módulo, la medida, la magnitud, el tamaño. ¿Eso nosotros lo podemos colocar 24 newton? Sí, lo podemos colocar así. Porque aquí, como te percatas, solamente estamos colocando el tamaño. Profe, ¿cómo sé que solamente está colocando la medida? Porque esto no tiene flechita arriba. Si no tiene flechita arriba, solamente hace referencia al tamaño, a la medida, a la magnitud. En cambio, si tiene flechita arriba o rayita arriba, como en este caso, hace referencia a la expresión vectorial. Y acá nosotros vamos a trabajar con la expresión vectorial. Claro que sí, mi estimado André, con esa expresión vectorial vamos a trabajar. 24i. Jóvenes, por si acaso, si tú me quieres en el chat expresar un vectorcito, suficiente con que me digas 24i. No le busques el sombrerito. Algunos lo encuentran en buena hora, pero no es necesario, no te preocupes. Si tú me dices 24i o 24j o menos 24, etcétera, yo te voy a entender. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mira, qué interesante, ¿ves? Ahí lo tienes, mi estimado Jorge. Pero repito, basta con que le coloques sí y yo te voy a entender. ¿Sí? Mira, aquí tenemos entonces la expresión vectorial. Esa es la fuerza resultante, la fuerza F. Y lo coloco aquí con flechita porque estamos reemplazando magnitudes vectoriales. Ahora sí, reemplacemos pues justamente los vectores correspondientes. ¿Quién es el vectorcito F? 24i. Esos 24i lo vamos a colocar. Claro, Francis, esos 24i los vamos a colocar. 24 con sombrerito, ¿no? Claro, eso lo vamos a colocar, como dice Jorge. 24i. Exacto, Andrés, mira, ya todos lo han hecho. ¿Ya? Eso lo vamos a colocar. Y la masa sí es una magnitud escalar, no necesitas colocarle ningún vectorcito, nada. 4 kilogramos, eso es todo. No hay más. Ahora, ¿cómo resolvemos esta división de un vector y un numerito? Simple. Este vectorcito unitario y lo dejas como si fuera una constante, una variable, como si tuvieras 24x entre 4. 24x entre 4, el x lo dejas a un ladito esperando y solo juegas con los números. Acá la idea es la misma. Resolvemos 24 entre 4, ya, resolvemos 24 entre 4, dejamos al i esperando, y 24 entre 4 nos sale 6. Claro que sí, mi estimado, muy bien, Rodrigo, 6. Y metros por segundo al cuadrado, tal como dices. Y la clave, como ya por ahí también varios comentan, será la letra C. Al final, recuerda siempre colocarle la respectiva unidad.
Al final ya. Exacto, Gabriela. Claro, ¿no? Efectivamente, Juliana. También es verdad lo que dices, mi estimado Francis. También es verdad. Muy bien. Eso es todo, no hay más. Profe, entonces así podría trabajar con vectores. Sí, así es, como Francis también comenta, ¿no? Al igual que Jorge. Exacto, esa es la respuesta. No hay más respuesta. Y como muchos por ahí comentaron, la respuesta es la letra C. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Consulta o inquietud? Házmelo saber. Si no tienes dudas, no tienes preguntitas por aquí y por allá, podemos ir con la siguiente, entonces. Ok, siguiente. Problemita 2. El problemita 2. El problemita 2 también me habla de magnitudes vectoriales. También. Pero esta vez son magnitudes vectoriales las cuales tienen más de una dirección. Más de una dirección. O sea, aquí estábamos representando vectores que se encontraban bien en el eje X o bien en el eje Y. Pero tú sabes muy bien que podemos tener vectores inclinaditos. Claro, podemos tener vectores inclinaditos. ¿Sí? Si tus vectores son inclinaditos, entonces van a tener tanto una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Eso es lo que van a tener. Entonces, mira, aquí en la imagen nos dice, ¿no? Que tenemos un bloque de 2,5 kilogramos de masa y se encuentra en reposo. Prácticamente como la primera situación. Ahora, luego se aplica dos fuerzas, ya no una, ahora dos. Pero mira, 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 el plano en donde se encuentra es este. Es un plano en donde estamos considerando al eje X y al eje Y contenidas en el plano. En cambio, nosotros aquí habíamos asumido que el eje Y pues estaba vertical, ¿no? Pero no. Aquí te dicen que el eje X y el eje Y están en el plano. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué más? Te dan las expresiones vectoriales de las fuerzas y te dicen determinar el módulo de la aceleración que adquiere el bloque. Ok. Entonces, ese, esto que ves por aquí, está pues, el eje X y el eje Y están en el plano. ¿Ya? Acá, permíteme hacerte alguna acotación más. Es verdad que así se expresan los vectores horizontales y verticales. Pero, ¿qué sucede si nuestro vectorcito tiene una componente vertical y horizontal? O sea, si nuestro vectorcito, en otras palabras, está inclinado. Como el de aquí. Por ejemplo, este vector está inclinado. ¿Qué hacemos en esta situación? Bueno, si nuestro vector está inclinado, para poder expresarlo, es necesario tanto el I y el J. Supongamos, ¿ya? Esto lo vamos a colocar un poquito más arribita. Ya. Entonces, obviamente, ya te había comentado de que para que estén mejor dibujados, esta flechita tendría que estar más grande, ¿sí o no? Te había dicho eso, que esa flechita debería de estar más grande. Como mide 10, ¿no? Debería de estar más grande. Esto como mide 0,7 debería estar mucho más pequeño todavía, ¿no? Muchísimo más pequeñita.
Pero bueno, son referenciales nada más. ¿Ya? Tú entiendes la idea. Bien, pero ¿qué ocurre si nuestro vector está en diagonal? Bueno, si está en diagonal, pues entonces, supongamos que me digan que ese vector, ya supongamos que me digan que ese vectorcito es de 3i, ¿ya? Menos 4j. Si un vectorcito te dan lo que te estoy comentando aquí, o sea, tanto i y también te dan j, significa que tiene componente tanto en el eje x y en el eje y. André, veamos si en verdad sale la letra D. Posiblemente, tal vez sí. Entonces, si te dice que un vector tiene componentes i y también j, significa que este vectorcito se encuentra no en el eje x, no en el eje y, sino en un intermedio. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto, profe? Bueno, esto quiere decir que este vector en el eje horizontal, su componente mide 3. ¿Y cómo saco, profe, yo las componentes? Ah, bueno, simple. Partes de la cola del vector, ¿ya? Partes de la cola del vector. Y te vas horizontalmente, ¿hacia dónde? Bueno, pues hacia donde se vaya el vector. Primero, partes de la cola y te mueves horizontalmente. Profe, ¿hacia dónde? Repito, hacia donde se vaya el vector. Si de repente tu vector estaba así, pues tenías que partir de la cola e irte hacia la izquierda. Pero nuestro vector estaba hacia allá, entonces nosotros partimos de la cola y nos vamos hacia la derecha. ¿Ok? Nos vamos hacia la derecha. Nos estamos yendo hacia la derecha. Y después que llegues hasta cierto punto, te vas a mover en el eje vertical. Sí, te vas a mover en el eje vertical. Entonces, inmediatamente de aquí te mueves. ¿Hacia dónde, profe? En el eje vertical, hacia donde esté tu vector. Podrías moverte hacia arriba si tu vector, pues no sé, está por allá. Si tu vector estuviese por allá, te moverías hacia arriba. Pero, como nuestro vector termina abajo, entonces nosotros nos movemos hacia abajito. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Nos movemos hacia abajo. Entonces, ahí tendríamos sus componentes. Esos son lo que llamamos las componentes del vector. ¿Ya? Esas vendrían siendo las componentes del vector. Entonces, ahora sí, este vector se debe de expresar en función de estas componentes. Y como en estos casos, mira sus componentes. Tiene una componente horizontal que apunta a la derecha. ¿Cómo se dibujaban los vectores horizontales que apuntaban a la derecha? Ah, con I, y se les colocaba más. Aquí está, con I y se le coloca más. Ahí está, con I y se le coloca más. También tiene, profe, una componente vertical. Sí, también tiene una componente vertical. Esa componente vertical apunta hacia abajo. Sí, apunta hacia abajo. Entonces, ya sabes cómo colocarlo. Un vector que apunta hacia abajo se le coloca con una J y con un negativo adelante. Y por ese motivo acá ves esto es menos 4J. ¿Ya? Entonces, el 3i es por parte de esto. Y el menos 4J es por parte de aquel. ¿Qué significa? Que esto, mire, que este vectorcito es el 3i, pues. Este es el 3i. O sea, es un vector horizontal que apunta a la derecha y que mide 3. Como estos. Y este es el menos 4J. O sea, es un vector vertical que mide 4 y que apunta hacia abajo. ¿Ya? Ahí los tienes. Y por ese motivo es que este vector se expresa así. Esta
vendría siendo la expresión vectorial de nuestro vectorcito. ¿Ok? Entonces, un vector que esté inclinadito por aquí y por allá se expresa con ayuda tanto del i y del j. ¿Ok? Entonces, esto se dice que es la expresión vectorial. Y tú sabes que una expresión vectorial, bueno, pues no, se representa así. Pongamos que este sea, no sé, el vector A. Ya, el vector A. El vector A, entonces, es todo lo que ves ahí. ¿No? Si este vectorcito se llama A, el vector A es esto. Esta es su expresión escrita. Esta es su expresión gráfica. ¿Ya? La expresión escrita la hemos colocado en base a sus componentes. Esto se les llama componentes. ¿Ya? Ahí lo tienes. Otro ejemplito, rápidamente, sería el que sigue. Supongamos un vectorcito que apunte por allá. Un vectorcito que apunte por allá. ¿Ya? Si a ti te dicen, o si tú encuentras que ese vector, partiendo de la cola siempre, te mueves en el eje horizontal, te podrías mover a la izquierda o a la derecha. A la izquierda o a la derecha. Obviamente aquí nos tenemos que mover hacia la izquierda. ¿No? Nos tenemos que mover hacia la izquierda. ¿Profe, hacia dónde? ¿Hacia allá? No, claro, obviamente es hacia allá. ¿Pero hasta dónde? Hasta que llegues al mismo nivel, ¿no? De tal forma que partiendo de aquí levantes una vertical o bajes una vertical, dependiendo en dónde está el vector. Obviamente el vector está arribita, entonces aquí tienes que levantar una vertical. Primero te mueves en la horizontal y luego te mueves en la vertical. ¿Ya? Entonces ahora nos movemos en la vertical. ¿No? Nos movemos ahora en la vertical. Supongamos que concuerdan, ¿ya? Entonces, para poder expresar este vector, llamémosle vector B, es necesario que yo sepa cuánto mide esto y cuánto mide esto, sus componentes. Supongamos ya que sus componentes midan, pues, 10 y 10, ¿no? O 7 y 7, lo que quieras, 6 y 6, como gustes. 30 y 30, qué sé yo, 100 y 100. Ya supongamos que sus componentes miden 10 y 10. Entonces esto será, el amarillo será menos 10i, ¿verdad? Claro, es menos 10i, ¿por qué? Porque está apuntando ¿hacia dónde? Está apuntando pues a la izquierda y es horizontal, y ya te comenté que medía 10. Y supongamos que el de arriba, ojo, este es J, este no es I, este es J. Este es J, ¿ya? Verticales son J. Y supongamos que el de arriba mida 10J también. Pongamos. ¿Ya? Mida 10J. Entonces, este vectorcito, llamémosle vectorcito B, llamémosle vector B, tendrá menos 10i más 10j. El menos 10i es por parte de la componente horizontal y el más 10j es por parte de la componente vertical. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Ahí tendríamos entonces esos vectores. Así se expresan. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo adicional, profe, aquí? Sí, algo adicional. Que a estos vectores no solamente se les puede expresar con i y con j. No, también se les puede expresar de otra manera. ¿Ya? A estos vectores también se les puede expresar con pares ordenados. Sí, a los vectores también se les puede expresar así, con pares ordenados. Entonces,
Si yo quiero expresar el vector A con un par ordenado, es más simple que con I y con las J. Porque primero, en el par ordenado, ya no es necesario colocarle I y colocarle J. No, no, no. Solamente dividirlos por un punto y coma. El primerito es el que le acompaña al I, o sea, el que se encuentra en el eje X. ¿Quién se encuentra en el eje X? Él. ¿Quién le acompaña al I? Él, pues. Entonces colocas ahí 3. Y la segunda componente es la que se encuentra en el eje Y, el que le acompaña al J. ¿Quién le acompaña al J? Menos 4. Ojo, con todo su signo, menos 4. Y esto que ves aquí será la expresión vectorial, pero expresado en pares ordenados. Cualquiera de estas dos maneras es válido para expresar un vector, cualquiera. Con vectores unitarios, IJ, o con pares ordenados, como ves aquí. Para el vector B sería análogo. Para el vectorcito B sería bastante parecido, ¿no? Si yo lo quiero expresar a dicho vector B en pares ordenados, díganme ustedes, por favor, ¿cuáles serían los pares? Para el vectorcito B. ¿Cuáles serían los pares para el vectorcito B? ¿Cuál sería la expresión vectorial para B? Claro, mi estimado Jaime Manol. Y Manol, claro que sí. Menos 10, coma, punto y coma, 10. Como también comenta John, André, Francis, Jorge, claro que sí. Menos 10, punto y coma, 10. Esa sería la expresión vectorial. Eso es todo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a resolver el problemita número 2. ¿Era necesario que conozcas esto? Sí, era necesario que conozcas esto. Vamos a resolver la 2. Te dice que, bueno, ya sabes, un bloque horizontal y nuestros ejes X y Y se encuentran aquí, en el plano. Como te das cuenta, esta fuerza 1 y esta fuerza 2 tienen componentes tanto en el eje X y en el eje Y, por el I y por el J, por el I y por el J. ¿Ves? O sea, son fuerzas que se encuentran tanto en el plano XY. Pero nuestro plano XY es horizontal. Entonces, nuestras fuercitas F1 y F2 se encontrarán una más o menos por aquí y otra más o menos por allá. La imagen es referencial, ¿eh? Pero sí, más o menos apuntan hacia donde deberían de apuntar. Profe, ¿cómo sabe? Mira aquí, mira aquí. La fuerza F1 tiene componente positiva en el eje X y positiva en el eje Y. O sea que apunta a la derecha su componente horizontal y apunta hacia arriba su componente vertical. Más o menos termina así, pues. Si esos ejes X y Y que ves en la pantalla, X y Y, son tus coordenadas, el vectorcito F1 claramente tendría esa dirección, ¿no? Por ahí, más o menos. Tal vez un poquito más allá, un poquito más acá. Pero de que va por ahí, va por ahí. ¿Ok? Y mientras que el otro tiene componente negativa, tanto en el eje X y en el eje Y. O sea que a sus componentes, su componente horizontal apunta a la izquierda y su componente vertical apunta hacia abajo. O sea, conclusión, el vector más o menos apunta así. ¿No? Más o menos apunta como ves. Por ahí, más o menos. Entonces, acá tendríamos a la fuerza 1. Y por allá tendríamos a la fuerza 2. ¿Ya? Repito, las imágenes son referenciales. ¿Sí? Pero más o menos, como ya te dije, sí tienen la dirección que deberían de tener. ¿Son las únicas fuerzas, profe, que actúan sobre el cuerpo? No. Obviamente sobre este cuerpo también actúa su peso, que sería vertical,
y la normal que sería horizontal. Aquí tú estás viendo al cuerpo en 3 dimensiones, ¿no? En un planito inclinado y obviamente aquí está el eje vertical. Nosotros aquí lo habíamos visto de perfil. Es evidente que el peso y la normal se cancelan. Acá ocurre lo mismo. El peso y la normal se terminan cancelando y por eso ya no lo estamos dibujando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, profe, si el peso y la normal se cancelan, ¿qué fuerzas nos quedan? Obviamente nos queda solamente F1 y F2. Esas son las dos únicas fuerzas que nos terminan quedando. F1 y F2. ¿Y qué voy a hacer con eso? Bueno, los tienes que sumar. Tienes que sumarlos vectorialmente hablando porque son vectores. Vamos a aplicar entonces nosotros otra vez esta expresión vectorial. Otra vez la misma expresión vectorial. Esta expresión vectorial vamos a aplicar. ¿Ya? ¿Quién viene siendo la fuerza resultante? La que está conformada por la suma de la fuerza F1 y la fuerza F2. Ambas son las que me van a dar la fuerza resultante. Al sumarlas, me van a dar la fuerza resultante. Entonces, esa fuerza resultante, repito, está conformada por la sumatoria, ¿no? De la fuerza F1 y la fuerza F2. Ahí está. ¿Qué más? Bueno, ahora solamente nos queda reemplazar F1 y F2. A reemplazar, se ha dicho. ¿Conocemos la expresión vectorial de F1? Sí. Ahora, para operar vectores, bien lo puedes hacer con los vectores unitarios I, J, o bien lo puedes hacer con pares ordenados. Vamos a hacerlo aquí para variar con pares ordenados. Entonces dime el F1 expresado en pares ordenados. Sí, te escucho. El F1 expresado en pares ordenados. ¿Te escucho o te leo? ¿En pares ordenados? Sí, en pares ordenados. Y como ya por ahí mi estimado Rodrigo, Jaime, ¿no? John comentan, será, al igual que Marino, 18,36. Ojo, pares ordenados, ¿ah? No con vectores unitarios. Vectores unitarios es IJ, eso ya no se van a considerar aquí. Únicamente pares ordenados. Ah, profe, el IJ ya no. No, el IJ ya no. El IJ es expresándolo con vectores unitarios y expresándolo con pares ordenados ya no se colocan el I y el J. Pero se respeta el orden. Primero va el eje X y después el eje Y. Se respeta el orden, eso sí. Muy bien, entonces como la gran mayoría comentó, ¿verdad? Al igual que André, mi estimada Gabriela, Michael, Alessandro, esa es la respuesta, ¿no? 18,36. Bueno, y para el F2 es algo parecido. El F2 será menos 11, menos 12. Claro, muy bien a todos. André, Jaime, claro, Diego, Francis, John. Menos 11, menos 12. Profe, siempre primerito va el eje X, o sea, lo que le acompaña al Y, ¿verdad? Sí, es verdad, siempre. ¿Qué más? Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Y ahora, profe, bueno, ahora te falta todavía reemplazar la masa, pues. La masa es de 2,5. Ya está. Y, profe, ¿cómo se resuelve esto? ¿Ah? Es como resolver una simple ecuación. Si te piden que sumes, hay que sumar, pero ten cuidado que tienes que sumar el primero con el primero. O sea, 18 más el menos 11. Y el segundo con el segundo. 36 más el menos 12. Primero con primero, segundo con segundo. 18, repito, más
el menos 11. Y 36 más el menos 12. ¿Sí? Por si acaso lo dejamos expresado. ¿Sí? Por ser la primera que estamos resolviendo. Entonces, tú ya sabes cuánto termina valiendo eso, ¿verdad? Ya sabes cuánto termina valiendo eso. Como ya dice por ahí André, 18 más menos 11, profe, más por menos es menos, ¿no? Esto es 18 menos 11. Claro. Y 18 menos 11 es 7. 36 más menos 12, ese es 36 menos 12, ¿no? Porque más por menos es menos. Claro, y 36 menos 12 es 24. Ahí lo tenemos, 24. ¿Esa es mi respuesta? Sí, esa es tu respuesta. 7.24 entre 2,5. ¿Esa es una expresión vectorial? Claro. Profe, pero yo tenía entendido que en mis expresiones vectoriales, pues bien eran estas o bien eran aquellas. En cambio, aquí usted, como te das cuenta, lo estás dividiendo. Claro, es verdad. ¿Qué quiere decir eso? En realidad esos 2,5 debe de mandarse a dividir a cada uno. A cada uno. Al 7 y al 24. O sea, tendrías 7 entre 24, perdón, 7 entre 2,5, punto y coma, 24 entre 2,5. Eso tendrías. Eso es en verdad tu expresión vectorial. Solamente que para ya no estarlo pasando a cada uno, lo dejamos aquí nada más. Pero también es válido que lo pases a cada uno, por supuesto. Y también es válido que, si gustas, resuelvas esto y nos digas cuánto sale, ¿no? Para ser un poquito más específicos. Claro, pero si haces esto, los decimales van a ser muchos, ¿ya? Tendrías que comerte algunos decimales por ahí. Por eso es recomendable que si no te sale exacto, colocarlo en expresión de fracción, ¿no? Por ahí. Bien, pero, gracias, mi estimado Jaime, 2.8 por aquí y 9.6 por allá. ¿Ya? Entonces también se puede colocar como mi estimado Jaime comenta, ¿no? Colocar el valorcito que nos sale. Claro. ¿Sí? Por ahora nosotros la vamos a dejar ahí. También es válido dejarlo así nada más. Pero, repito, también podríamos escribir lo que sale, ¿no? 2.8 por allá y 9,6 por acá. ¿Qué más? También, por si acaso, es válido escribirlo en función de los vectores unitarios, como ya lo hemos mencionado. O sea, esto es válido escribirlo así. Esto es válido escribirlo así, como 7 sobre 2,5, ¿ya? Y 24 sobre 2,5. Profe, ¿con qué? ¿Con más o con menos? Bueno, ¿qué ves aquí? ¿Ves un signo menos? No, entonces es porque hay un más. ¿Ya? También es válido escribirlo así. Profe, ¿puedo darle el valor preciso, no? Sí. ¿Sale exacto esta división? ¿2.8? ¿7 entre 2,5 es 2.8? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, 2.8. Ya, coloquémoslo así entonces, con ese valor, ¿ya? 2.8 por aquí y 9.6 por allá. 2,8 por aquí y 9,6 por allá. Y es válido colocar aquí también el verdadero valor o dejarlo como fracción. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ahora, profe, ¿y ese es el valor de la aceleración? Sí, esa es la aceleración. Pero, profe, eso no está en mis claves. Mira,
Es que a ti te están preguntando el módulo de la aceleración, la magnitud de la aceleración, el tamaño de la aceleración. No te están preguntando a ti por la aceleración propiamente dicha. Si te estuvieran preguntando por la aceleración, uno de estos estaría en tus claves. O tal vez 2,8, punto y coma, 9,6, ¿no? Ya reemplazando su verdadero valor. Cualquiera estaría en tus claves. Una de esas. ¿Ya? Pero como a ti te preguntan el módulo, profe, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ah? Bueno, hallemos el módulo. ¿Y cómo hacemos eso? Empleando la geometría. Empleando la geometría. Profe, ¿qué cosa? Dime, ¿acá tú podías decirme cuánto mide esta flechita? Sí, ¿verdad? Sí podías decirme cuánto mide esta flechita. Porque esta es horizontal, esta es vertical, acá forman 90 grados y tendrías un triángulo notable, donde esto mide 3 y esto mide 4. Profe, pero acá dice -4, ¿no importa? No, no te importa porque esta vez solamente vas a trabajar ¿con qué? Con las medidas. Ya sé que este es el vectorcito -4J, pero a mí solo me importa cuánto mide. ¿Cuánto mide? Ah, mide 4. Perfecto. Esto mide 3. Por lo tanto, por geometría, como ya Rodrigo, André, Francis está comentando, valdría 5. Puedes usar notables o podrías usar Pitágoras. Acá lo mismo. Profe, este es el vector -10. Sí, sí, pero a mí solo me importa la medida para saber cuánto es el módulo. ¿Cuánto mide esto? Mide 10. ¿Cuánto mide esto? Mide 10. Y por lo tanto, por geometría, esto será, como dice Rodrigo, 10 raíz de 2. ¿Verdad? Entonces, profe, yo aquí también digo, podría dibujarlo y apoyarme en la geometría. Sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Es más, lo vamos a hacer. ¿Ya? Puedes hacer ese dibujo. Puedes hacer ese dibujito. Permíteme un momentito aquí. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Pero mira, antes de hacer eso, te voy a contar otra forma de calcular el módulo sin la necesidad de que estés dibujando. ¿Ok? Que viene siendo después de todo lo mismo, ¿ya? Viene siendo lo mismo después de todo. Pero de todas maneras aquí te la vamos a comentar. Otra forma de hallar el módulo sin la necesidad de estar dibujando. Claro, como dice mi estimado André, sería empleando el teorema de Pitágoras. De frente, ya con las componentes que tenemos aquí. Entonces, ¿ya? Bueno, calculando el módulo, ¿cómo lo haríamos? El módulo de un vector es la magnitud de un vector. Profesor, ya lo sé, sí. Pero en modo analítico, sería algo así, ¿no? Profe, le tengo que sacar el módulo, sí. Entonces le coloco flechita por aquí, flechita por allá. ¿Ya? Y aquí, profe, también le tendré que colocar flechita por aquí, perdón, barrita por aquí y barrita por allá. Sí, eso es sacarle el módulo, ¿ya? ¿Y cómo se le saca el módulo cuando ya tienes tu vector expresado en pares ordenados? Como dijo André, empleando un Pitágoras con las componentes. O sea, profe, pero espérese un momentito, dime. ¿Y qué hacemos con el numerito que se encuentra abajo? Ah, no te preocupes. El módulo pasa tanto para la expresión vectorial como para la expresión numérica. No nos compliquemos la vida. El módulo pasa tanto para la expresión vectorial como para la expresión numérica. O sea, las barritas pasan para arriba y para el 2,5. Pero bueno, ¿cuál es el módulo de un número que vale 2,5? 2,5. No hay nada que hacer. ¿Cuál es el módulo de 2,5? 2,5. No, este es un numerito cualquiera. A los números no es necesario sacarles el módulo porque ya sus valores numéricos son sus medidas.
¿Ok? 2,5 se queda tal cual. Bien, entonces solamente tendríamos nosotros aquí que sacarle el módulo a esta expresión vectorial. ¿Y cómo hacemos eso? Como dijo, repito, André, es con un Pitágoras. Un Pitágoras aplicado a estas medidas. O sea, la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. Ahí está. Resolviendo, te sale 25 sobre 2,5. ¿Sí? Y por lo tanto, esa respuesta es 10. Claro que sí. Y como ya algunos lo habían comentado por ahí, la clave era la letra D, ¿verdad? Hay también una de sus compañeras que lo comentó por ahí en principio. Efectivamente, Francis también, yo, claro que sí. La clave viene siendo esa, la letra A. ¿Ya? Es así como se saca el módulo cuando ya tienes una expresión escrita. Profe, pero también lo podría hacer dibujando, ¿no? Sí, también lo pudiste haber hecho dibujando, sin duda. Y nosotros lo vamos a dibujar también para que quede claro por si acaso. ¿Ya? Ojo, cuando uno escribe módulo de un vector, lo puede escribir así, con barritas. Pero yo prefiero simplemente escribirlo así. Sin nada, sin flecha arriba, también se sobreentiende que es una magnitud, perdón, que es el módulo del vector aceleración. Si no le coloco flechita arriba ni nada más, disculpen jóvenes, se sobreentiende que es el módulo. Y su unidad son los metros por segundo al cuadrado. ¿Verdad? Al final nosotros le debemos de colocar siempre la unidad. Profe, dime, entonces, si al final nosotros siempre le debemos de colocar la unidad, acá nos faltó colocarle la unidad, ¿verdad? Ah, sí, tienes mucha razón. Aquí nos faltó colocarle metros por segundo al cuadrado en esta opción, en este ejemplo o en el de aquí. Que al fin de cuentas, como ya comentamos, nos representa lo mismo. ¿Ya? Al final, en paréntesis, se le coloca, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Ok. Ahí tenemos la magnitud. Tu respuesta es la letra D. Muy bien hecho. Y te estaba comentando que íbamos nosotros a dibujarlo. Íbamos a dibujar. El vectorcito A sería el que ves por aquí. Este sería el vectorcito. El vectorcito aceleración. ¿Ya? Esta sería la aceleración que experimenta el cuerpo. ¿Tenemos cuánto miden sus componentes? Sí, tenemos cuánto miden sus componentes. Tenemos cuánto miden sus componentes. Entonces, nosotros podemos trazar desde aquí una perpendicular al eje Y y trazar desde la cabecita una perpendicular al eje X. Una perpendicular al eje X. ¿Ya? Y esta, ¿cuánto mide este tramito? ¿Y cuánto mide este tramito? Ya se conoce porque aquí te lo dice. Profe, 7 sobre 2,5. Sí, o 2,8 como ya tus compañeros lo comentaron. Entonces, esto de aquí es 2,8. Y lo de allá es 9,6. ¿Sí? Este es el vectorcito que se puede dibujar partiendo de estos datos. Y esa es tu aceleración, pero en dibujo, en gráfico. En modo escrito es esta o aquella.
Pero si a ti no te preguntan, repito, por la aceleración, sino por su módulo, magnitud, tamaño, lo que tienes que hacer es tomar tu reglita y medir de aquí hasta acá. ¿Cuánto es eso? Obviamente, no lo vas a hacer así, pero podría ser una opción. O sea, tú podrías dibujar un rectángulo en una hojita, ¿no? Un triangulito en el cual esto mide 2,8, esto mide 9,6, tomas tu reglita y ¿cuánto mide esto? Te preguntas. Pero para eso justamente está la geometría, ¿no? Para no tener la necesidad de estar midiendo, sino con ciertos cálculos, saber cuánto mide. Y empleas el teorema de Pitágoras y hallas esta medida. Y esta medida te va a salir 10. Esa medida te sale 10. Inténtalo, haz tu Pitágoras. Y la misma cosa es lo que se hizo aquí. Pues. Entonces esa flechita roja mide 10. ¿Ya? Eso mide 10. Por eso es que 10 fue tu respuesta. Entonces está claro eso de los vectores y de sus magnitudes y sus módulos, ¿no? ¿O tienes alguna pregunta al respecto? Mira que hemos hecho, se puede decir, el tema de vectores en unos minutos, ¿no? Como un adicional nada más. Si tienes preguntas al respecto, por favor, habla. ¿Ya? Si no, pues seguimos. Por si acaso esa medida es de 10. Mide 10 ese vectorcito. ¿Ya? Eso mide 10. Ok. Entonces, si nos topamos otra vez con algunas expresiones vectoriales, ya lo vamos a hacer un poquito más inmediato, ¿te parece? Acá lo hemos hecho pasito a pasito. Profe, dime, yo que voy para uni, ¿qué cosa es lo que nos preguntan más? ¿Expresiones vectoriales o módulos? Bueno, si vas para uni, está parejo, ¿ah? A veces te preguntan por vectores, a veces te preguntan por módulos. ¿Sí? Pero de que tienes que conocer vectores, tienes que conocer vectores. De ley. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces, si no hay preguntas al respecto. Problemita número 3. A ver. Ya. El problemita número 3 es algo así como que para quién, bueno, ¿no? Bajarle un poquito a todos los vectores que hemos estado ahí trabajando. Acá, como te has percatado, hemos trabajado a modo analítico. ¿Qué es trabajar a modo analítico? Trabajar con expresiones vectoriales, pero en ecuaciones. Ahora acá vamos a trabajar de un modo más tranqui, un modo escalar. Claro, de todas formas vamos a tener que dibujar, pero va a ser un poco más accesible. Problemita número 3 dice así. Sobre un bloque deslizándose en un plano horizontal liso, se aplican fuerzas constantes. ¿Cuáles? Estas dos, F y 50. Determina el módulo de F si el bloque de masa 7 kilogramos adquiere una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Ok. ¿Qué hacemos para esto? Nos percatamos de que el cuerpo acelera, como dice el gráfico, hacia la derecha. O sea, de que existe una fuerza resultante que apunta a la derecha. ¿Ok? Existe una fuerza resultante que apunta a la derecha. Profe, ¿eso qué quiere decir? Que en la vertical no hay fuerza resultante. Claro, no hay fuerza resultante en la vertical. ¿Ya? Entonces, en estas situaciones es más cómodo desdoblar a las fuerzas tanto en el eje del movimiento, o sea, en el eje horizontal, y en el eje perpendicular al movimiento, o sea, en el eje vertical. Y eso es lo que vamos a hacer. Si nosotros nos ponemos a dibujar las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, tú sabes muy bien que actúa el peso y la normal. ¿Las tendríamos que dibujar? Bueno, sí, las tendríamos que dibujar, pero al fin de cuentas no va a ser necesario. Para hallar la fuerza resultante no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque ya sabes que en la vertical no hay movimiento, por lo tanto en la vertical todas se deben de cancelar.
Rodrigo nos comenta que la respuesta puede ser la B. No, hace un rato nos habían dicho que la respuesta era 10, ¿no? Por ahí nos dijeron que la respuesta era 10 en principio, ¿sí? Por ahí alguna nos dijo que la respuesta era 10, ¿no? Tú que lo dijiste, felicitaciones. Y varios por ahí también lo dijeron posteriormente, y así que eso estaría muy bien. Claro que sí. Felicitaciones a todos ustedes, jóvenes. Esa fue la respuesta en el problemita anterior. Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente, ¿no? Como te estábamos comentando, es como trabajar con las fuerzas en los ejes, tanto vertical y horizontal. La respuesta es la letra B, dicen por ahí, ¿no? La letra D, la letra D, la letra D. La mayoría se apunta por la D, ¿no? A ver, veamos. Vamos a descomponer entonces a esta fuerza inclinada. ¿Y cómo la descomponemos? Con la ayuda de este triángulo, de este angulito de 37 grados. Entonces, vamos, hagamos. ¿No? Ya sabes que son notables el triangulito de 37 y 53, y con su ayuda vamos a hallar las componentes. ¿Está? Vamos a descomponer esa fuercita en esas dos fuerzas azules, y sus magnitudes ya las conocemos. Ya conocemos cuánto valen esos. Por tu triángulo notable de 37 y 53, esta vertical valdrá ¿cuánto? ¿Y la horizontal cuánto? ¿Cuánto valdrá la vertical? ¿Cuánto valdrá la horizontal? Claro, ¿verdad? 30 y 40, como dice André. Efectivamente, Rodrigo, corrección, dice por ahí, profe, me equivoqué, es la letra D. Veamos. 30 y 40, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tienes un triángulo rectángulo notable, 37 y 53, por si no te habías dado cuenta, ¿ya? Y en ese triángulo notable, la hipotenusa viene siendo como 5K, y lo que se le opone a 37 está al ladito como 3K, y el que está al costado como 4K. Esto mide 3K, esto mide 4K, y esta negra mide 5K. Pero ya sabemos que ese vectorcito negro es de 50. O sea, por los datos del problema, esta flechita negra mide 50. Pero por geometría, esa mide 5K. Por lo tanto, 5K es igual a 50. Y si eso es verdad, concluimos de que K vale 10. ¿Ya? K vale 10. Entonces, por si acaso lo colocamos aquí, ya solamente por si acaso. Esto me dirá 5K y esto me dirá 3K. Y el otro, el de bajito, 4K. Ya, 4K. Entonces, es por ese motivo que K vale 10. Y si K vale 10, ya sabemos cuánto vale 5K, ya sabemos cuánto vale 3K. Profe, dime, pero hay algo que no me cuadra. ¿Qué cosa? ¿3K no debería de ser lo de aquí? O sea, este ladito. Sí, eso es 3K. Ya pues, pero usted lo puso al otro lado. Ya, ok, pero acá tienes un rectángulo. Por lo tanto, si esto mide 3K, por ser un rectángulo, esto también mide 3K. Por ese motivo. Entonces, de ahí sus compañeros fue que dijeron que, bueno, ya que K vale 10, el horizontal medirá 40 newton. 40 newton medirá la fuerza horizontal. Y la fuerza vertical está 30. Ahora bien, cuando eso ocurre, obviamente la fuerza de 50 newton ya desaparece, ya no se coloca. ¿Por qué? Porque ya está siendo desarmada, ya está siendo descompuesta, ya está siendo desdoblada. ¿Ya? Entonces solo te quedan estos. Ojo, por si acaso, el peso y la normal sí actúan el peso y la fuerza normal. Pero no es necesario colocarlas. ¿Por qué? Porque se cancelan. Por eso, el peso y la normal actúan por aquí, se terminan cancelando. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en ese eje.
No hay movimiento en el eje vertical. Por eso es que se cancela el peso y la normal junto con esa otra fuercita de 30 newton que es vertical. Estas, el peso, la normal y esta vertical, se terminan cancelando, repito, porque no hay movimiento ahí. Entonces ya no es necesario ponerlas. En una próxima lo vamos a hacer de modo inmediato, ¿ah? Ya no es necesario colocarlas. Se cancelan porque, repito, no hay movimiento en ese eje. En ese eje, el cuerpo se encuentra en equilibrio. En ese eje vertical. Ok, ¿cuáles son las únicas fuerzas que nos quedan? La de 40 que apunta a la derecha y la fuerza F que apunta a la izquierda. ¿Ya? Entonces, esas dos son las que me van a generar la fuerza resultante. ¿Ya? Y, por lo tanto, ya que sabemos que todo ocurre en ese eje horizontal, y ya que estamos trabajando con las medidas, vamos a trabajar esta vez ya no con la ecuación vectorial, sino con esta, la escalar. ¿Ya? Con esa ecuación vamos a trabajar. Aquí la tenemos. Trabajemos con esa ecuación. ¿Quién viene siendo la fuerza resultante? La fuerza resultante es la fuerza total. Como ya te has dado cuenta, las verticales fueron canceladas hace rato. Las únicas que te quedaron son la de 40 newton que apunta a la derecha y la fuerza F que apunta a la izquierda. Son las únicas. Entonces, entre estas dos vamos a obtener la fuerza resultante. ¿Y cómo hallamos la fuerza resultante? Cuando dos fuerzas son paralelas, me refiero que tienen la misma dirección, solamente que están en contra. Bueno, cuando tienes vectores que tienen la misma dirección, pero están en contra, para hallar el resultado hay que restar sus medidas, ¿no? En cambio, cuando están apuntando en, en el mismo sentido, para hallar la resultante hay que sumar sus medidas. Acá, como están en contra, habrá que restarlas. ¿Quién menos quién? El mayor menos el menor. ¿Quién es mayor? Bueno, ¿quién es mayor? Yo les pregunto eso y de repente ustedes ya lo conocen. La fuerza de 40. ¿Por qué motivo la fuerza de 40 es mayor que la fuerza F? ¿Por qué motivo la fuerza de 40 es mayor que la fuerza F? ¿Por qué? La fuerza de 40 es mayor que la fuerza F. Exacto, mi estimado Rodrigo. Por la aceleración, como John también comenta. Nada tiene que ver la velocidad, por si acaso. Profe, porque el bloque se está moviendo a la derecha. No, no es por eso. La velocidad incluso podría estar en contra, pero la fuerza resultante depende de la aceleración únicamente, como Lisette nos corrobora, ¿verdad? Es únicamente por la aceleración. Entonces, vamos. La fuerza resultante será la resta del mayor menos el menor en magnitud, 40 menos F. Ojo, como te das cuenta aquí, estamos trabajando únicamente con magnitudes, 40 menos F, ya no con vectores. La masa del cuerpo es de 7 y el valor de la aceleración te la dan, es de 2. ¿No? Ahí está, súper accesible. Resuelves esa ecuación y obtienes F. Claro, por ahí. Efectivamente, ¿no? La diferencia, la fuerza resultante, nos comentaba André, que medía 14 newton y por lo tanto F valdrá lo que ustedes dijeron, ¿verdad? F valdrá 26. Así que muy bien a todos, jóvenes. Hace un rato ya lo dijeron, ¿no? Prácticamente una respuesta unánime. Ah, qué buena pregunta, mi estimada Ana. ¿Por qué las flechas verticales se eliminan? Para empezar, primero teníamos este vectorcito negro, que es la fuerza de 50 newton. Eso lo hemos desdoblado en una fuerza vertical y en una horizontal. Entonces, era más cómodo trabajar así, les había comentado. Entonces teníamos tres fuercitas en la vertical, en la normal, el peso y la componente de esta, y dos fuercitas en la horizontal. ¿Por qué motivo se cancelan las verticales? Porque tu cuerpo no se mueve en el eje vertical. Por lo tanto, si no se mueve en el eje vertical, no acelera
en ese eje vertical, porque si acelerase, se tendría que mover, pero no se mueve. Entonces, en el eje vertical no hay aceleración. Si no hay aceleración por la segunda ley de Newton, tampoco hay fuerza resultante en ese eje vertical. Entonces, todas las fuerzas en el eje vertical se deben de anular, porque no hay fuerza resultante en ese eje. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Por ese motivo. ¿Ok? Entonces, estas se deben de cancelar, pues. ¿Sí? Es por ese motivo. Profe, dime, entonces si un cuerpo no se mueve en el eje vertical, ¿yo siempre debo de asumir que las fuerzas en ese eje se cancelan? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Si no hay aceleración, no hay fuerza resultante. Si no hay fuerza resultante, se deben de anular. ¿Está claro, mi estimada Ana? Es por ese motivo. En cambio, en la horizontal no ocurre ello, porque en la horizontal sí existe aceleración. Entonces, sí existe fuerza resultante. Gracias a ti por la pregunta, mi estimado. Ok, en la horizontal, claro que existe fuerza resultante porque existe aceleración. Muy bien, ¿no? Si todo está claro, nos vamos por la que sigue. Pero no te preocupes, tranquilo, tranquila, que yo no me he olvidado de ti. No me he olvidado de ti. Sí, este es tu momento, esta es tu hora, la hora del receso. ¿No? Vamos, sé libre. Toma un poquito de agua, come una frutita, quizás recién vas a desayunar, no hay problema. Vamos, hazlo, libérate, estírate, camina, no sé qué sé yo. Nos vemos aquí en unos 10 minutos aproximadamente. Ok, mi estimado Joseph, recreo, vamos, salgan a comprar, salgan a tomar, no sé, lo que gusten. La hora feliz, claro. Muy bien. Hasta entonces, mis estimados, por si acaso les dejo en la pantalla el problemita número 2 para que veas los detalles vectoriales que hicimos. ¿Sí? Gracias a ustedes, jóvenes, por la participación constante. Muy bien, vamos, sé libre. Hasta entonces. Gracias a ustedes. Nos vemos, estimada.